La Iglesia considera que sus obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús y el líder de la Iglesia, el obispo de Roma, también conocido como el Papa. Es el único sucesor de San Pedro quien ministró en Roma en el siglo I, después de su nombramiento por Jesús como jefe de la Iglesia. ¿Por qué quiero hablar de Pedro y no de los otros 11 discípulos que andaban con Jesús? Resulta que Jesús, en palabras ya mías, pero palabras bíblicas, le dice: bueno, Pedro, tú eres el responsable de hacer mi iglesia, sobre ti se dirigirá mi iglesia. ¿Y qué sucede con eso? Que Pedro es quien traiciona a Jesús, y Jesús se lo había anunciado. Entonces Pedro, en su muerte, como se siente que no es de la altura, no se siente digno de ser parte de lo que es la esencia cristiana, decide ser crucificado al revés. Entonces, ¿qué pasa con la crucifixión al revés? ¿Qué representa para los cristianos la crucifixión al revés? Y contribuyéndome incluso a algunas obras cinematográficas como El Exorcista. Cuando la cruz está al revés, quiere decir que eso es lo opuesto a Cristo. En este caso diríamos la maldad o el mal o Satanás, que Satanás quiere decir opositor. ¿Y por qué Pedro es crucificado al revés? Para mí es simple y llanamente, como acabo de decir, una ironía o una sátira de que la Iglesia católica sería contraria al mensaje cristiano. Entonces, como bien dice las escrituras de la Biblia, dice que Satanás es un ser que es un ángel caído, Lucifer, un ángel que su principal talento es mentir. Entonces sería, digo yo, una estrategia maravillosa. O sea, Pedro, representante de la iglesia, que Pedro fue el primer papa, de acuerdo a la doctrina de la iglesia, resulta ser crucificado al revés, y es uno de los, diría yo, de los misterios o de los secretos mejor guardados que tiene el Vaticano, y que para cualquier persona que utilice el sentido común, que el filósofo Séneca decía que el sentido común se ha vuelto el menos común de los sentidos, puede entender y apreciar la contradicción que hay en eso, porque si Cristo representa el mensaje, el mensajero, el que vino a enseñar a nosotros la abnegación, el sacrificio, es crucificado, que también tendríamos que poner en tela de juicio por qué nosotros adoramos la crucifixión, porque la crucifixión es referente a un calvario de dolor. Quizás no debería ser la crucifixión el principal ítem de la iglesia, sino más bien el mensaje de la solidaridad, del amor, de la compasión al ser humano, de la filantropía. Y Pedro, por otro lado, que simboliza entonces lo que la iglesia constantemente ha evidenciado en sus actores: violaciones, pederastas, relaciones con la mafia en Italia, del Vaticano, con lavado de dinero en las arcas del Banco Vaticano, entre otras cosas. Y esa actitud de la iglesia entra en total sintonía con la alegoría que mencionamos acerca de Pedro y su crucifixión al revés. La iglesia católica lamentablemente ha tenido grandes contrariedades con los planteamientos, principalmente que entregó Dios con D mayúscula o minúscula a Moisés, cuando nosotros hacemos acopio del mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, o amarás a Dios sobre todas las cosas, cuando Dios también representa, diríamos nosotros en términos moral y ético, lo correcto. De manera que ni la iglesia ni Pedro amaron a Dios sobre todas las cosas. Es gloria de Dios tener secretos y es honra de los reyes descubrirlos, revelando el misterio. Grandes historias dominicanas. Grandes historias dominicanas.